Ella se estaba riendo de algo en su teléfono cuando entré. No me oyó abrir la puerta. Me quedé allí, durante 3 segundos completos, observándola, a esta mujer a la que había amado durante 7 años, completamente iluminada por algo en una pantalla que inclinó lejos en cuanto percibió mi presencia en la habitación. Sonrió. Dijo hola. Preguntó cómo había sido mi día. Dije que bien. Pregunté por el suyo. Y justo ahí, no después, no tras los peores momentos, justo ahí, en el umbral, tomé una decisión. No sobre irme. Aún no. Sobre algo completamente distinto. Algo que ella jamás vería venir. Déjenme retroceder 3 semanas. Cena de aniversario. 7 años. El restaurante de nuestra primera cita, mesa junto a la ventana, su vino ya respirando cuando nos sentamos. 7 años y yo seguía haciendo cosas así. Ella lo olvidó. Se lo recordé esa mañana, tomando café. Sin dureza en mi voz. Asintió como si hubiera mencionado el estado del tráfico. Sí, claro. Está bien. Fuimos de todos modos. Y en esa cena noté el teléfono, boca abajo sobre la mesa, como la gente coloca las cosas cuando quiere aparentar indiferencia. Se rió en los momentos adecuados. Me tocó la mano una vez. Pero conozco a esta mujer. Conozco la diferencia entre cuando está presente y cuando finge estarlo. Estaba fingiendo. No dije nada. Bebí mi vino. Y empecé a prestar atención de otra manera. Esto es lo que nadie sabía. Ni ella. Ni él. Ni siquiera Marcus. Yo ya sospechaba desde hacía 4 meses antes de esa cena. No por algo que hubiera visto. Por algo que oí. Nuestra vecina, una mujer callada, de poco más de 60 años, que saca a pasear a su perro todas las mañanas a las 6, me detuvo un día afuera. Tenía una expresión incómoda. Como si estuviera eligiendo entre 2 opciones difíciles. No quiero involucrarme, dijo. Pero si fuera yo, querría saberlo. Había visto a un hombre bajar y entrar. Había visto a mi esposa dejarlo pasar por el vestíbulo. Me mostró una foto que había tomado con su teléfono. Solo el coche. La matrícula visible. Le di las gracias. Le dije que había hecho lo correcto. Subí. Me senté. Y tomé una decisión que nadie, ni mi esposa, ni él, ni nadie, habría esperado de mí. Contraté a alguien. No a un detective privado. Algo más discreto que eso. Un viejo amigo de mi primer trabajo, hace 20 años, que ahora trabajaba en seguridad corporativa. El tipo de hombre capaz de averiguar cualquier cosa sobre cualquiera sin dejar rastro. Le di el número de matrícula. 3 días después me llamó. El coche pertenecía a un hombre llamado Daniel Harley. 34 años. Arquitecto. Recién divorciado. Trabajaba en la misma firma a la que mi esposa se había trasladado 8 meses antes. Y entonces mi amigo dijo la parte que me hizo dejar el teléfono sobre la mesa y quedarme mirando la pared. Hay algo más, dijo. Algo que necesitas ver en persona. Nos encontramos en una cafetería cerca de su oficina. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Nada dramático, solo una carpeta manila, de las que se encuentran en cualquier oficina. La abrí. Dentro había correos electrónicos impresos. 12 en total. No entre mi esposa y Daniel. Entre Daniel y un abogado de divorcios. Preguntaba sobre protección de activos. Sobre qué sucede cuando inicias una relación con alguien que sigue legalmente casado. Sobre plazos. Los correos tenían 4 meses de antigüedad. Eso significaba que Daniel había estado planeando esto, de forma legal, meticulosa, casi desde el principio. Pero eso no fue lo que me dejó sin aliento. Lo que me dejó sin... Pero estuve cerca. Me quedé con todo esto durante 2 semanas. Los correos. La cronología. El hecho de que Daniel creía ir varios pasos por delante de todos cuando en realidad estaba en la misma habitación que su propia caída. Y durante esas 2 semanas tomé la segunda decisión que nadie vio venir. Llamé a Daniel. Porque necesitaba entender algo que los correos, los informes y la información de segunda mano no podían decirme. ¿Sabía él que ella seguía conmigo? ¿Le había dicho que lo nuestro había terminado? ¿Creía que se estaba enamorando de una mujer que ya era libre? Contestó en el segundo tono. Le dije quién era. Silencio.
Un silencio largo. Del tipo que lo dice todo. Luego habló, en voz baja, con cuidado, me dijo que llevaban más de un año separados. Dejé que eso quedara suspendido entre nosotros. El martes pasado cenamos juntos, dije. Los dos. Le preparé su pasta favorita. Me sostuvo la mano al otro lado de la mesa. Más silencio. Entonces ocurrió algo que sinceramente no esperaba. Dijo, y su voz había cambiado por completo, creo que a los dos nos han mentido. Hablamos durante 40 minutos. No lo tenía planeado. Esperaba 5 minutos de confirmación y salí con algo para lo que no tenía nombre. No era amistad. Tampoco exactamente una alianza. Solo, dos hombres en extremos opuestos del mismo engaño, dándose cuenta de que habían sido utilizados el uno contra el otro por alguien que los mantuvo creyendo una versión de los hechos que nunca existió. No era el villano que había construido en mi mente. Era simplemente otra persona con la que ella no había sido sincera. Antes de colgar dijo algo en lo que he pensado muchas veces desde entonces. ¿Qué vas a hacer? Una última cena, respondí. Y luego cerrar el libro. Guardó silencio un momento. Por lo que vale, dijo, lo siento. No lo sabía. Le creí. No he vuelto a hablar con él desde entonces. Esa noche llamé a su madre. Gloria. 7 años de domingos. Ese apretón suave en el brazo cuando su hija no miraba. No llamé para armar un caso. Llamé porque ella merecía la verdad de mi parte antes de que el silencio la volviera imposible. Si cual sea la versión que escuches, le dije, solo quiero que sepas que siempre la amé. Me voy porque por fin dejé de aceptar menos de lo que doy. Gloria lloró. Luego dijo algo para lo que no estaba preparado. Se lo de Daniel, dijo. Me quedé inmóvil. Me lo contó hace 2 meses. Me pidió que no dijera nada. Dijo que estaba confundida y que no sabía lo que quería. No hablé por un momento. Nunca estuvo confundida, Gloria, dije. Sabía exactamente lo que quería. Solo quería ambas cosas. Gloria guardó silencio. Luego, apenas un susurro, lo sé. Lo siento mucho. Debí decírtelo. Estabas protegiendo a tu hija, dije. Lo entiendo. Le di las gracias por 7 años de domingos. Y colgué. Y sentí que algo se movía dentro de mí, no ira, no traición otra vez, solo la última pieza de un rompecabezas encajando en su lugar. Yo había sido la única persona en mi propia vida que no lo sabía. Volví a casa. Y cociné una última vez. La misma pasta. Velas. Buen vino. Las servilletas de tela que guardábamos para ocasiones que nunca llegaban. Ella llegó y se detuvo en la puerta con esa expresión suave de curiosidad. ¿Qué es todo esto? Cena, dije. Comimos. Estaba cálida. Natural. Se reía y me tomaba la mano como si nada de esto existiera. Todo el tiempo yo lo sabía todo. Ella no sabía nada. Después de cenar fue a lavarse. Yo recogí la mesa. Doblé el paño de cocina como siempre me pedía. Caminé hasta el armario de abrigos. Metí la mano detrás de los abrigos de invierno. Saqué la bolsa que había preparado 3 días antes. La llevé hasta la puerta. La dejé en el suelo. Esperé. Salió secándose las manos. Me vio. Vio la bolsa. Sus manos dejaron de moverse. ¿Qué es esto? Preparé tu cena favorita, dije. Quería que la última fuera buena. El color desapareció por completo de su rostro. Lo sabes. Lo sé desde hace un tiempo. Empezó, solo escucha, déjame, y negué con la cabeza una sola vez. No estoy aquí para pelear. Ni para escuchar explicaciones. No puede simplemente. Ya lo hice. Se dejó caer en el sofá. Algo en sus piernas había cedido. No pensé que de verdad te irías, dijo. Ahí estaba. Toda la arquitectura de la situación en una sola frase. Pero luego dijo algo más. Algo para lo que no estaba preparado. ¿Cómo te enteraste? Y me di cuenta, justo en ese instante, de que no estaba preguntando si sabía lo de Daniel. Estaba preguntando cuál de todas las cosas había descubierto. ¿Cuál es la que te preocupa? Dije en voz baja.
Su rostro cambió. Algo detrás de sus ojos se desplazó, el control meticuloso que había mantenido empezando a resquebrajarse en los bordes. ¿Qué quieres decir?, dijo. Pero su voz se había vuelto pequeña. Quiero decir, respondí despacio, que sé lo de Daniel. Sé del abogado que contrató. Sé la historia que le contaste, que llevábamos un año separados. Sé que se lo dijiste a tu madre hace 2 meses y le pediste que guardara silencio. No estaba respirando. Y sé, continué, que nada de eso es en realidad aquello por lo que acabas de estremecerte. Silencio. Silencio absoluto. Así que lo pregunto otra vez. ¿Cuál es la que te preocupa? Miró al suelo durante un largo rato. Cuando alzó la vista, sus ojos eran distintos. La actuación había desaparecido por completo. Lo que quedaba era solo una persona, agotada, expuesta, más pequeña de lo que la había visto nunca. El trabajo, dijo. La oferta en Singapur. No tenía idea de qué estaba hablando. Un cargo senior, un salario significativo, el tipo de oportunidad que no se presenta 2 veces. Lo había aceptado. Sin decírmelo. Se suponía que se iría en 3 semanas. El plan, el verdadero plan, nunca fue realmente Daniel. Daniel era una distracción, quizá incluso una prueba para una vida que ya estaba construyendo en otro lugar. Había estado planeando desaparecer en un nuevo país, una nueva carrera, una nueva versión de sí misma. Y aún no había decidido si esa versión incluía decírmelo siquiera. Me quedé allí, sintiendo algo que no había sentido en todo este tiempo. Auténtica sorpresa. ¿Pensabas decírmelo?, pregunté. No respondió de inmediato. Y esa pausa pequeña, devastadora, fue lo más honesto que me había dicho en meses. No lo sé, dijo al final. Asentí despacio. Y algo que todavía se aferraba en silencio dentro de mí, el último hilo de la historia que me había estado contando sobre lo que era todo esto, se soltó por completo. Esto nunca fue sobre Daniel. Daniel era un síntoma. Esto era sobre una mujer que había superado la vida que construimos juntos y, en lugar de decirlo, en lugar de ser honesta, en lugar de confiar en mí con la verdad, simplemente empezó a construir una salida. En silencio. Con cuidado. Múltiples salidas, en realidad. Dejando puertas abiertas en todas las direcciones mientras yo ponía la mesa, abría el vino y llamaba antes para asegurarme de que estuviera respirando cuando nos sentáramos. Había estado planeando dejarme de todas las formas posibles, excepto de la forma honesta. No estoy enfadado, dije. Y lo decía en serio, más en serio que en cualquier otra ocasión en que lo había dicho. Porque el enfado requiere sorpresa. Y yo ya había pasado de eso. Pero necesito que entiendas algo. Recogí la bolsa. Construiste 3 formas distintas de irte. Daniel. Singapur. Lo que sea que no sé. Y en toda esa planificación, todos esos meses de salidas cuidadosamente preparadas. No te sentaste ni una sola vez frente a mí para decir la verdad. Ahora estaba llorando. En silencio. Eso no tiene que ver con él. Ni siquiera con nosotros, dije. Tiene que ver con quien decidiste que yo era. Alguien con quien no podía ser honesta. Alguien a quien había que gestionar en lugar de hablarle. Caminé hacia la puerta. Ve a Singapur, dije. Lo digo en serio. Ve y construye lo que sea que has estado intentando construir. Solo hazlo con honestidad a partir de ahora. Por tu propio bien. Abrí la puerta. No me voy porque dejaste de quererme. Una pausa. Me voy porque dejaste de pensar que merecía la verdad. La puerta se cerró. Un clic suave. Sin dramatismo. Conduje hasta casa de Marcus. Me puso un vaso de whisky en la mano antes incluso de que me sentara. Nos quedamos en el porche, en el frío, durante mucho tiempo sin hablar. Al final dijo, ¿lo sabías? ¿Lo de Singapur? No, respondí. Asintió. No insistió más. Por eso ha sido mi amigo durante 30 años. 2 personas planeando sus salidas desde el mismo edificio de oficina sin saberlo. Pensé en toda la planificación meticulosa que ella había hecho, todas las salidas que había construido en silencio, y en cómo cada una de ellas se había desmoronado en una sola noche. No porque yo fuera astuto. No porque lo hubiera planeado así.
sino porque finalmente se le había acabado el espacio para evitar que todas sus historias se encontraran entre sí. Y pensé en las velas, aún encendidas en un apartamento que ahora era suyo. Sobre una mesa preparada para una última cena. En una vida de la que ya había comprado un billete de ida sin regreso. 3 meses después supe que se fue. Singapur. El trabajo. La nueva vida que había estado construyendo en secreto. Lo supe por Gloria, que me llamó un domingo, por costumbre, creo. Hablamos 20 minutos de nada importante. Antes de colgar dijo. Preguntó por ti. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. Que parecías haber vuelto a ser tú mismo. Lo pensé un momento. Es lo más acertado que alguien ha dicho, le respondí. Algunas personas no se van con una maleta. Se van poco a poco, en fragmentos, en secretos, en decisiones silenciosas tomadas en habitaciones en las que tú no estás. Para cuando lo ves, ya llevan meses fuera. La parte más difícil no es la partida. Es darte cuenta de que la persona a la que te aferrabas